Bueno, sexta sesión y hoy la vamos a enfocar en modelos de mentoría. Modelos de mentoría para justamente entender qué es ser mentor, prácticas para ser mentores y más porque la mentoría es un proceso que cualquiera de nosotros puede desarrollar, pero que también es un tema muy vocacional y que en el mundo del emprendimiento o del desarrollo empresarial tiene muchísimo valor porque aprender es un ejercicio, emprender es un ejercicio de aprendizaje constante y de ahí que mejor que justamente tener la referencia o experiencia de los mentores que se diferencian bastante de lo que es un asesor y de ahí que cada uno de nosotros pues puede llegar a hacerlo o puede llegar a necesitarlo. No está mal pedir ayuda, no está mal requerir eh, ese proceso de mentoría. De hecho, la mayoría de emprendedores o empresarios que nosotros acompañamos, a nosotros nos ven más allá de solamente ser sus asesores, sino también nos ven como sus mentores, que tanto así que aún hoy muchos de mis emprendedores de hace muchos años, de mis estudiantes y demás, todavía me escriben, profe, un café, profe, una llamada, profe, regáleme media hora, para justamente poder tener ese espacio de mentoría en donde puedan resolver su cabeza, sus emociones, temas estratégicos del negocio y demás, pero ahí está justamente el valor de la mentoría. Entonces, conocimiento y experiencia que le podemos brindar a los emprendedores o entre nosotros nos podemos compartir. Ya todos ustedes me conocen, 15 años de experiencia en el ecosistema, emprendedor desde la época del colegio, he trabajado para incubadoras, aceleradoras, gremios, fondos de inversión y demás. Y pues hace 9 años justamente creé Booping, que este año está cumpliendo 10 y que es esta empresa con la que justamente estamos acompañando estos procesos en la UAN, en la Cámara de Comercio, múltiples universidades acá en Colombia, en Latinoamérica, grandes empresas y demás. Entonces, todo esto lo hacemos es para justamente traer nuestra experiencia en todos estos procesos que ante todo son procesos de fortalecimiento y acompañamiento en todos los temas de emprendimiento, innovación y demás temáticas. Bueno, no sé cómo ustedes se sientan, pero a mí sí me genera mucha alegría que ya estemos en la sexta sesión. ¿Están felices de que ya nos quedan solamente esta y la siguiente? ¿Sí o no? Espero reacciones, emoticones. ¿Están felices o no están felices? Excelente, excelente terminarlo, Joaquín. Gracias, profe. Excelente, excelente, pero queda uno con el abrebocas de que ojalá siga otra. Profe, en ustedes está que esto continúe, profe, porque nosotros con la profe de nos hemos pensado justamente esto es para dejar una capacidad y que se empiece a multiplicar y de hecho hemos hablado mucho con la profe de cómo cada uno de ustedes se va a poder convertir como en un formador de formadores, por decirlo así, y que todo esto no se nos quede como en el típico ejercicio de me certifiqué y asistí, sino que realmente lo pongamos en práctica. Y también, profe Enrique, muchas gracias a usted por haber estado presente en todas las sesiones que sé que ha estado presente y muy participativo, profe. Entonces, de verdad, muchas Gracias, gracias. A gracias, ti, Joaquín. profe, muchísimas gracias. Ya 6 sesiones de 7, literal, como la profe lo dijo, el lunes estaremos terminando y estaremos terminando todo este primer ciclo de 3 programas o de 3 líneas de acompañamiento que estamos desarrollando en este primer semestre con la UAN para justamente poder fortalecer a toda la comunidad emprendedora. También empezamos por ustedes en la lógica de justamente lograr convertirlos en mentores o fortalecer a toda la comunidad en este proceso de mentoría que siempre es necesario en todas las incubadoras, aceleradoras y que claramente va a generar unas capacidades muy fuertes en nuestra institución. Entonces, hoy sesión 7 modelos de mentoría y el lunes última sesión que la estaremos trabajando en todo lo que son ciclos y mecanismos de financiación para que nos acerquemos a ese mundo de la financiación que se ha vuelto como muy paradigma clichudo en todo el ecosistema de emprendimiento, porque hay muchos emprendedores que ven la plata como excusa para emprender. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gusta tener deudas. Hay que entender que financiación muchas veces es deuda. Hay que saber si se toman deudas o no. Hay buenas o malas deudas, hay que reconocerlo, pero también hay mucho de lo que es ese capital inteligente, premios, incentivos, convocatorias, capital semilla y demás. Y por lo mismo ahí nos vamos a estar acercando a todos estos mecanismos para hacernos una idea de cómo funcionan
y ante todo, pues de cómo funcionan de cara a que como mentores también tengamos esa habilidad de poder direccionar a los emprendedores en la mejor forma de apalancarse, que en sí la financiación es apalancamiento, ¿vale? Bueno, empecemos siendo muy interactivos y hoy la sesión es de muy buenas prácticas y demás, pero también quiero conocer la perspectiva de cada uno de ustedes. ¿Tienen mentores? ¿Ustedes tienen mentores en su vida personal, en su vida profesional? ¿Consideran a alguien en esa figura o rol de mentor? ¿Y por qué cuentan con mentores? Cuéntenme un poco, por favor. ¿Hemos tenido mentores? ¿No hemos tenido mentores? Si los tenemos, ¿cada cuánto nos vemos? ¿Por qué nos vemos con ellos? Cuéntenme al respecto. Brian, y si quieren después, Carmen, Julia, también te doy la palabra que vi que interactuaste. Brian, por favor. Buenas noches. Hola. Me presento. Sí, soy Brian. Pues también fui estudiante del Unitario Nariño. Bueno, yo quiero comentar básicamente en mi experiencia. Hay diferentes tipos de mentores según Muy cómo te bien, los trae la vida y diferentes etapas. muy Mi bien, primer mentor, pues, o sea, primera, yo creo mucho en Dios. Primeramente es Dios. Él guía todo lo que hago. Y ya personalmente, personas que me ha puesto, la profesora Alejandra. Digamos que al inicio está el miedo, está lo voy a hacer, el voy a empujarlo, el de verdad voy a hacer esto. Esos nos ayudan muchísimo, nos conectan, nos mueven. Y ya después, ya cuando uno sale de puertas de la universidad, ya llegan mentores de vida. Por ejemplo, uno de mis aliados del sector de la construcción, no sé si conoces a ACOL. ACOL es la Asociación Colombiana de Ah, sí, Constructores y pues nosotros conocemos mucho a Camacol. Entonces, genial. digamos que pues con Acol básicamente Don Eduard, no sé si lo conoces, Eduard Saavedra, él es el presidente de Acol, él ha sido un mentor para mí, me ha enseñado, me ha mostrado y a la vez digamos como que te toma esa paciencia y ese tiempo y pues yo les voy a comentar, yo en mi caso pues yo regalé mi trabajo, yo le dije, yo le trabajo gratis pero me enseña cómo funciona. Entonces Muy bien, digamos que me cogió, me hizo el gerente de allá de mantenimiento, y me enseñó. Y fue un mentor de vida, un mentor de emprendimiento. Y así cuando voy creciendo. Ahorita pues tengo un mentor que es un gerente de un hotel, conocido acá en Colombia y él mismo me está diciendo qué hacer, cómo hacer. Entonces digamos que yo los busco cuando necesito consejos empresariales, pero para mí hay un mentor más grande que ese, que es el mentor emotivo, el de motivación, el de vida. Digamos que yo, muy la bien. profesora Alejandra, cuando tengo un problema, yo la escribo, la llamo y ella siempre está ahí para mí. Entonces, digamos que los mentores para uno como emprendedor son como ese apoyo, como esa guía con quien uno quiere celebrar sus victorias y también como ese consejo en momentos en que hay que levantarse. Muchas Muy gracias. bien, Brian. No, excelente, Brian. Excelente tu intervención. Y me gusta que todos empecemos a identificar en nuestra mente, así como Brian ya identificó personas, seres, creencias, también cada uno de nosotros lo identifique. Porque la mentoría no solamente es la persona que la propia Alejandra como directora de emprendimiento nos va a asignar para que nos resuelvan una duda puntual en una temática específica del negocio. Todos tenemos mentores asociados a nuestro componente individual, personal, familiar, que van claramente desde nuestras creencias, independientemente cuál sea la religión y demás. Hay una forma de mentoría, de principios, de guías y demás que uno sigue y demás. Muy bien. También están los padres en las diferentes formas de todo lo que puede ser, pues los padres biológicos, los tíos, el padrino, el abuelo, los tíos, el hermano mayor. Hay muchísimos en esta dimensión, pero también, y Brian muy bien lo clasifica, que aquí lo anoté, todos esos mentores que están en nuestras vidas, entre esa parte, digámoslo, vida personal, vida profesional y todo lo que es ese psicoemocional, inteligencia emocional, que a todos nos revuelve. De hecho, yo creo firmemente que todos necesitamos mentores y más porque justamente los emprendedores somos las personas más inestables del mundo, hay que reconocerlo y lo digo con cariño, pero porque justamente ser emprendedor es de muchos altibajos y ante todo emocionales, eh, por los resultados que se obtienen, por cómo funciona el negocio, por la tusa emocional que es sacar
a un socio, tener conflictos con el socio. Mejor dicho, hay muchísimas emociones y no necesariamente uno solamente necesita un mentor en la parte técnica. Muy bien, Brian, perfecto. Y Em, disculpa, dime, me faltó agregar algo y también a veces te dime. ayudan a volver al camino. Te cuento Muy que bien, en algún momento iba a tomar una decisión, pero no era yo. Entonces digamos que me recordó como esa esencia, fue la profesora Alejandra quien me recordó, Brian, tú no eres así, tú eres esta muy persona. bien, No traiciones tus principios y que la empresa pues sea eres tú. Entonces eso muy bien. también. Excelente. Sí, es que nos ayudan para todo, o sea, no, o sea, nos ayudan a desenredarnos, nos dan una perspectiva más amplia o justamente nos orientan de una mejor forma. Perfecto. De hecho, felicitar a la propia Alejandra por por ese proceso que da a Brian o a muchos de los que seguramente estamos acá. Es una muy buena mentora. Entonces, vean que justamente tenemos una muy buena referencia con todo este liderazgo que la profe desarrolla. Carmen Julia, creo que por ahí interactuaste. ¿Quieres abrir el micrófono? Sí, 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 sí. Hola, muy buenas noches para Hola, todos. Todos buenas noches, Joaquín. Bueno, voy a dale. retomar un poquito lo que ustedes dijeron porque se adelantaron bastante. Ok, Tomaron como mentiras, ese es su trabajo. Eh, Sumándome a lo que decía Brian y a lo que decías tú, Joaquín, pues bueno, Dios es el primer mentor que siempre se tiene desde cualquier religión que te lo presenten, siempre está como sosteniendo y brindando, mostrándonos su generosidad y su amor hacia nosotros. Entonces, digamos que ese es el primer mentor que tenemos, ¿no? En mi caso, mi mamá fue una inspiración desde muy pequeña porque siempre decía lo mismo, a pesar de no tener una formación académica, siempre insistía en que había una sola manera de hacer las cosas y era hacerlas bien. Ese muy hacerlas bien. bien me obligó siempre incluso a aprender a planchar bien, aprender a lavar bien, aprender a limpiar la casa bien, porque no se permitía nada a medias. No como una exigencia, sino como una preparación para la vida, porque ella ya tenía un camino andado y veía que en la medida en que tú hagas las cosas bien, pues es el punto diferencial entre quién lo hace por cumplir y quién lo hace por amor o por de verdad dejar un aporte significativo a todo lo que tienes en tu entorno. Después entré al tema de educación y gracias a Dios la persona, la jefe que tuve en mi institución educativa siempre me decía lo mismo. Y era a ti lo único, porque tenía solo la licenciatura, me decía, a ti lo único que te falta es el título de una especialización para ser directivo docente y demás. Y empieza a darme esos votos de confianza, aún sin yo tener la formación. Indudablemente, lo decía Brian ese tema y lo decías tú, ese tema de la voz que te está sosteniendo o la voz que te está jalando es fundamental porque te hacen soñar en la posibilidad que a veces ni tú mismo alcanzas a ver cuántas habilidades o capacidades tienes y te jalan a alcanzar esas posibilidades. Luego salgo de esa institución educativa, digo, voy a arrancar mi propio emprendimiento y llego a la Secretaría de Educación donde conozco a alguien que se vuelve mi mentor en la normativa, porque yo venía del operativo, del hacer, pero ya me enseña que hay una ruta y no es enseñarlo desde aquí está escrito, sino cómo lo traslado, esa norma que es la columna vertebral de las instituciones educativas, cómo las llevo al operativo y aprendo y empiezo a aprender y empiezo a sentir esa ilusión, ese anhelo por conocer las normas que ya parecía, esa persona lo identificó como mi mentor, pero parece un Google, porque te dice tal decreto de tal año, dice, ¿cierto? Y ante cada pregunta, tome esta columna, este decreto, esta ley, le respalda esta actitud, este trabajo, esta propuesta. Entonces, y ya ahí uno sigue encontrando personas en el camino, pero digamos que esos fueron como mis mentores iniciales y que me empezaron a marcar la ruta o a definir y a dar la Muy claridad. bien, Aquí hay algo perfecto. con lo que quiero cerrar, Joaquín, y es que Dale, las personas que están abajo, en mi caso, los niños que reciben el producto de ese acompañamiento en calidad educativa, son también fuente de inspiración y son también mentores porque a veces yo muy puedo bien. construir una malla pensada en una clase de niños o unos niños de acuerdo al enfoque de la institución educativa, pero cuando yo voy allá y veo que están recibiendo eso, pues me doy cuenta que hay que hacer ajustes, me doy cuenta que hay otras cositas que me faltaron, unos detalles que me faltaron, y creería que estos niños también llegan a enseñarte, ¿cierto? Y a jalarte puede serse mejor, puede llevarse un poquito más allá. Muy Digamos, bien, Carmen. esa es la ruta como que he vivido y me parece muy bonito podérselas compartir.
Carmen, si llegamos a hacer una actividad presencial, usted y yo nos chocamos las 5 y me dé un abrazo, porque yo tengo esa misma perspectiva, por ejemplo, respecto a los procesos de educación. Para mí, cada uno de mis estudiantes, por ejemplo, es una historia, es un aprendizaje. Y a mí, el ser docente, por ejemplo, no solamente es el hecho de que a uno le paguen un salario, sino es ante todo hacer país, es hasta un momento feliz de la semana para mí. Y yo siempre aprendo algo de los muchachos, o sea, es absurdo cómo cada muchacho y cada semestre me enseña algo y creo que aprendo más yo de ellos que ellos de mí. Y aún así agradezco mucho cuando ellos aparecen y me dicen, oiga, gracias porque con usted conseguí esto, pusimos en marcha esto, usted me orientó bien por este camino. Yo creo que un mentor no solamente lo pone a uno a soñar, sino tú cerraste con una palabra que también anoté acá y es claridad. Los mentores nos ayudan a verla más clara. Los mentores no tienen la respuesta a todo, ¿sí? Porque ni ellos son los dioses del conocimiento ni nada por el estilo, pero tienen mayor claridad gracias a la experiencia, a su trayectoria, a que de cierta forma llevan unos pasos más adelante viviendo todo el proceso personal en emprendimiento, crear empresa, vender empresa, acabar empresa, levantar financiación, conformar equipo, crear cultura, mejor dicho, todo esto. Entonces nos dan es muchísima claridad. No necesariamente nos dan la respuesta. Y por favor, no confundamos al mentor como ese oráculo griego en donde iban a preguntarle si se iban a la guerra o no. No, esto es un tema de que son personas que nos están dando una perspectiva y de esa perspectiva uno toma lo mejor de esa perspectiva, lo que más esté afina a uno, a su negocio y también en esa empatía, porque ante todo son relaciones de empatía. Uno no consigue un mentor en un directorio, por decirlo así. Uno se puede sentar con muchísimos mentores y no con todos genera feeling, genera empatía, genera ese match. Entonces también tengamos eso en perspectiva porque cada uno de nosotros, cada uno de ustedes deberá fortalecer bastante sus habilidades de relacionamiento si queremos mejorar y ser unos muy buenos mentores, ¿cierto? Y no con todo el mundo justamente se da ese relacionamiento. Katy, tú también estabas por ahí, eh, habías abierto el micrófono, creo. No sé si quieres mencionar algo, Katy. No, quería compartir mi experiencia con los mentores. Muy bien, Te puedo hacer rapidito. Ante dale. todo, Dios y mi madre, que me han marcado en el día a día y en mis logros que he tenido en términos personales. Hace años tuve un mentor llamado Raúl Calle, en paz descanse. Él es peruano y fue una persona clave en algunos sistemas que se crearon a nivel del país de una entidad donde yo trabajaba. Él fue responsable de la transformación de unos procesos y fue nuestro mentor de 7 personas durante 2 años. Y nosotros decimos que la vida no cambió porque estábamos dentro de un proceso de aprender lo que es la parte de gestión financiera. Y cuando él aplicaba los conceptos, lo aterrizaba a lo que es la economía personal. Fue una forma fácil de aprender términos tan difíciles de variación de pasivo, incremento de pasivo, disminución de pasivo, lo mismo con el activo, que son cosas que para el que no es contador de carrera le es difícil. Todo ese conocimiento se aplica a cualquier ámbito de la vida. Realmente para mí los mentores son como ángeles que llegan a transformar nuestra vida y nuestro accionar, nuestra forma de pensar. Muy bien, excelente, Katy, excelente. Me hiciste recordar justamente de un profesor de matemática y física en el colegio. Yo no servía para el método tradicional de las fórmulas tradicionales y él creía mucho en mí. Él me apoyaba en el fútbol, me apoyaba y me decía, usted puede, usted, o sea, métale ganas que usted puede. Y él justamente sacaba el tiempo durante las mismas clases o en otras clases, hasta en el recreo me invitaba a once y me decía, venga, le explico. Y siempre me decía, ¿a usted qué le gusta? Los carros, las motos, no sé qué, y me explicaba física y demás así.
y de ahí aprendí mucho de lo que tradicionalmente en el método tradicional, por ejemplo, en mi cabeza me bloqueaba o no quería aprender y justamente me desarrolló esa habilidad en ese conocimiento técnico. Muy bien, vean cómo cada uno de ustedes sí tiene mentores, sí tiene mentores y la mayoría empieza justamente mencionando, son esos mentores asociados a ese componente personal, religioso, creencias y demás. Y está muy bien porque cada uno de nosotros tiene una escala de valores, principios y una orientación que claramente a cada uno de nosotros como que rige hasta nuestro día a día. En este contexto del emprendimiento también es encontrar los mejores mentores que nos pueden ayudar a direccionar todo nuestro proceso de emprendimiento. Esta sesión siempre me gusta desarrollarla así. Esta sesión tiene una parte teórica, pero también es mucho de lo que queremos ser, de lo que somos, de lo que hemos vivido en este proceso, porque quiero que todos reflejemos esa experiencia de ser mentores, que por lo mismo, ustedes ya saben que es ser un buen mentor, tienen sus referentes, y yo quiero que con esta sesión y este programa, cada uno de ustedes se convierta en un muy buen mentor. Que cuando terminemos esto, la profe Alejandra y yo quedemos felices, pero que cuando empecemos a evaluar resultados y demás, nos hablen muy bien de cada uno de ustedes o empecemos a ver cómo toda la comunidad de la UAN justamente se dinamiza. Si yo les cuento quiénes son mis mentores, también tengo a Dios, también tengo a mis papás, tengo a mi papá, a mi mamá, tengo a mi padrino, mejor dicho, tengo muchas figuras dentro de todo lo que es claramente mi vida personal. Aquí les estoy mostrando, por ejemplo, mentores que he tenido la oportunidad de conocer y que justamente hoy mantengo contacto con ellos y ya no solamente son mentores, ya son amigos de vida y ante todo son personas en las que confío perfectamente y ellos confían en mí. Por ejemplo, el profesor José Stalin Rojas en su momento fue el director de Administración de Empresas en la Nacional, yo soy egresado de la Nacional y yo recuerdo que hubo una época entre las pasantías, las prácticas y demás que yo decía, bueno, ya me voy a graduar, cómo me va a graduar, qué quiero hacer para graduarme, cuál va a ser el siguiente paso. Y en toda esa manojo de ideas que yo tenía, nunca se me olvidará, en una escalera, lo cogí saliendo de su oficina, él iba rápido, sacó el tiempo, hablamos unos 10 minutos en la escalera de facultad y él me escuchaba y su mirada era escuchándome cuando él me dijo, tú eres de este perfil, a mí me han hablado así de ti, yo sé lo que tú has hecho, ¿por qué no tomas este posgrado y lo haces como opción de grado? Me explicó todo el proceso, me dijo, no pierdas tiempo con una monografía y demás, métete de una vez al posgrado. Mejor dicho, tras de que me indicó la temática, que es una temática que a mí me apasiona, que es el diseño industrial, me dijo cuál era el posgrado y me explicó las razones de por qué hacerlo. Fue de las mejores decisiones de vida que me ayudaron a tomar porque de hecho hasta eso me permitió que justamente para mi primer empleo mi perfil destacara por ya estar cursando ese posgrado o que justamente en todo esto que es ser emprendedor, ser consultor, empresa de consultoría y demás, el diseño industrial para mí ha sido un campo supremamente complementario a todo lo que es la administración de empresas tradicional. Entonces, él de hecho hoy sigue siendo, mejor dicho, mi mentor, mi amigo, él fue el que justamente me llevó a la Nacional hace 5, 6 años ya a ser docente, le he asesorado 2 empresas que le estaba creando, él cada nada me dice, Joaquín, ¿le puedes dar una asesoría a este muchacho? Joaquín, colaboramos con esto, con todo gusto. Hay una relación muy fuerte, enmarcada en todas las dimensiones. También Jorge Silva lo conocí en un evento de los Andes y él es una persona que no es emprendedora, pero que es una muy buena persona en el campo donde se desarrolla. Es una persona que ha trabajado para las grandes empresas de tecnología, ha sido presidente de ellas para Latinoamérica y es una persona muy abierta. Con Jorge en varios eventos de emprendimiento justamente en la Universidad de los Andes hicimos clic. Tanto así que ya el segundo encuentro ya nos estábamos saludando, mejor dicho, como si fuéramos súper amigos. O sea, él súper querido y demás, y siempre ha estado disponible, sea chat, sea WhatsApp, sea llamado, demás, para poder hablar. Y además él siempre me dio un consejo y es que cualquier idea sirve y toda idea hay que anotarla. Para mí el papel y el lápiz por lo mismo son herramientas clave y hoy sé que le puedo escribir y demás y sigue estando vigente aun cuando ya no está acá en Colombia y se la pasa por todo el mundo, pero es un gran mentor y amigo. Juan David Aristizábal, no sé si ustedes lo conocen, ¿conocen a Juan David? ¿Alguno lo conoce, no lo conoce? ¿Qué me dicen por chat? ¿Lo conocen o no lo conocen? Si no lo conocen, lo pueden buscar a él. Él es un ya gran amigo mío. Juan David es una persona egresada del CESA
Él fue la primera persona que literal me dijo, Joaco, ven y nos das unas charlas de emprendimiento, de innovación, de prototipado. Él es reconocido aquí en Colombia y en Latinoamérica como uno de los jóvenes líderes de Latinoamérica por el BID, por Forbes, muchísimas organizaciones. Es docente, es emprendedor, tiene libros, les recomiendo mucho los libros de él y demás. Ha sido ya decano justamente de la Facultad de Emprendimiento y Liderazgo en el CESA. Ahorita, de hecho, está dejando todo esto porque él también es una persona, pues, por su mismo perfil, muy de hacer y hacia el desarrollo. Ahorita se está lanzando a la Cámara de Representantes por Bogotá, pero a mí me encanta hablar con Juan porque me pasa mucho que mientras que yo voy en bicicleta por la séptima con 72 hacia Patios, hacia La Calera, hacia el norte, él va saliendo del gimnasio y no les miento, muchísimas veces nos encontramos y solamente es gritarnos, hey, Juaco, hey, Juan. Y él siempre es parcero, no sé qué, un café, parcero, una llamada, parcero, ayúdame con esto, no sé qué. Yo también, perfecto, una relación que justamente somos de la misma generación y demás, pero aún así es una persona que sirve muchísimo para desenredar toda esa emocionalidad y demás y esa orientación que se tiene. Y tuve la oportunidad de conocer y de tener como mentor a Luis Alberto Moreno. No sé si ustedes lo reconozcan, Luis Alberto fue expresidente del BID, una de las personas que más desarrolló al BID para Colombia, candidato o precandidato presidencial en su momento y demás. Luis Alberto es un tipo brillante, o sea, las veces que yo he estado con él ha sido así, o sea, ha sido momentos puntuales, pero también mucho feeling, mucha cercanía. Eh, una amistad muy, muy sincera y me ha enseñado muchas cosas que de las principales frases que él me dijo fue, no hay que ser presidente para ser país. Y para mí esa frase fue de las mejores formas de mentoría porque fue un clic aquí en mi mente y en el corazón, en términos de decir, oiga, no tengo por qué meterme en política, por mi familia, por mis amigos y demás, he tenido muchas propuestas de, oiga, ¿por qué no se mete con el Partido Conservador? Oiga, ¿por qué no se mete con el Partido Liberal? Oiga, participe de esto. Independientemente cuál sea la orientación política, como que me han tratado de llevar hasta por ese lado. Y digo, como que ese lado de la política, como que no es lo mío netamente, como que no me veo. Con esa frase, Luis Guillermo, a mí me desenredó parte de mi propósito de vida, ¿sí? Porque justamente fue una frase que me hizo ver que no necesariamente tengo que entrar en algo que no me apasione, que no me dinámica, que no me apasiona y no es mi dinámica para justamente poder hacer país y construir al desarrollo. Si ustedes lo ven, son 4 personas que además de tener muy buenos perfiles, con todo les he aprendido algo y que en cualquier momento son personas que me han servido para orientarme. Quiero que cada uno de ustedes en un ejercicio personal, no por la sesión ni nada de esto, piense justamente en quiénes son sus mentores o a quiénes justamente podríamos alcanzar y claramente llevarlos a que sean nuestros mentores, porque también la mentoría es un tema de acercamiento, de crear ese vínculo. ¿Listo? Ahora una pregunta, ya después de presentarles mis mentores profesionales, ¿sí? Porque para mí, por ejemplo, mi papá, mi mamá, mis tíos, súper mentores de todo lo que yo soy. ¿Por qué creen que necesitamos entonces un mentor? ¿Por qué me dirían que necesitamos un mentor en nuestras vidas o ante todo para nuestros emprendimientos o para todo este proceso de desarrollo empresarial? ¿Por qué creen? ¿Qué me dirían? Y ojalá participen todos y los que aún no han hablado. Hoy es una sesión que los quiero escuchar a la mayoría o a Yo, todos, por favor. yo le digo, Joaquín, Sí, señor, profe, dígame. desde mi perspectiva como mentor que he sido ya varias veces, am, pero a su vez, el mentor de uno, como lo dijo allá en un comentario, es un referente porque ya tiene Muy bien. camino transcurrido. Y él le puede decir a uno, por aquí no se vaya, por aquí sí se vaya, por aquí mejor no, por aquí mejor sí, usted verá. Pero le transmite a uno esa confianza para usted dar el paso y sabe que si se equivoca o no, es como un ejercicio de factibilidad, pero es constructivo, siempre es constructivo. Muy bien. Muy bien, profe. Me encanta. Coincide, profe, sus palabras con lo que dice Jonis de ese referente. Efectivamente, un mentor es referencia, ¿sí? Si existiera un libro de la vida, yo creo que nos lo deberían entregar cuando nacemos y ojalá no lo pudiéramos leer y ojalá ahí estuviera todos los secretos que tiene la vida. Pero como no existe, justamente los mentores
tienen esos pasos hacia adelante, esos pasos ya cursados, ellos ya se ensuciaron, ellos ya fracasaron, ya tuvieron rabia, ya pelearon, ya se separaron de sus socios, ellos ya saben cómo son todos estos procesos del emprendimiento. Y por lo mismo, ya han desarrollado ese ojo de médico que en el rol de la mentoría es supremamente clave. Para quienes no comprendan el concepto de ojo de médico, recuerden que la medicina antes era, los médicos antes no necesariamente eran médicos clínicos, sino ese médico que con solo vernos ya nos decía, usted está sufriendo de esto, usted le pasa esto, ese ojo médico justamente lo tiene el mentor, ¿sí? A mí nunca se me olvida, y me devuelvo acá, les vuelvo a comentar, en las escaleras hablando con el profe Stalin, cómo me leyó perfectamente toda mi carrera formativa en la universidad, mi experiencia, mis resultados, mis habilidades. Me dijo, tú eres de administración, pero también tú eres de diseño, vete por este posgrado lleva apenas 3 cortes, vas a hacer del tercer corte, participa de él. Mejor dicho, me orientó perfectamente, ¿cierto? Todos necesitamos eso porque justamente es lo que nos va a permitir dirigirnos mejor en todo este proceso del emprendimiento. Y me encanta cómo están interactuando, porque vean que hablan de que necesitamos guía, necesitamos identificar el camino, debemos tener alguien que nos brinde orientación, orientar, vean, coinciden hasta en las palabras, aceleran nuestro crecimiento y nos empujan y motivan a ser mejores. Muy bien, ¿cierto? De hecho, yo creo que ni siquiera nos empujan. Yo creo que ellos simplemente nos dejan como con esa chispita y ya quedan nosotros como detonar justamente todo ese potencial que existe en cada uno de nosotros. Cindy también dice acá, nos permite conocer un método en el estudio, muy bien, ser mucho más ordenados, reproducibles, confiables. Efectivamente, ellos tienen muchísima más estructura. Pero entonces ahí es donde existen múltiples definiciones para ser mentor. Y el mentor, vean que las palabras que tengo resaltadas casi que resalta con esa muy buena idea que ya nos estamos formando de lo que es un mentor. Orientación, asesoría y es otro tipo de apoyo. Otro tipo de apoyo que uno no necesariamente resuelve la mente, por ejemplo, en una sesión con un psicólogo. La psicología funciona perfecta. Todos necesitamos de algún momento hablar con un psicólogo y demás, pero aquí necesitamos es un tipo de apoyo con múltiples variables, no solamente lo clínico, sino también lo clínico, lo emocional, lo comportamental, las finanzas, mercadeo, emprendimiento, innovación, política, religión, cualquier dimensión de conocimiento, ¿cierto? Pero es ahí donde está el valor de estas personas y ahí está el valor de cada uno de ustedes porque además estamos en un proceso de formación en el cual los estamos tratando de transformar a ustedes en mentores. Y cada uno de ustedes puede ser mentor porque cada uno de ustedes tiene experiencia. Ustedes pueden brindar una orientación, un asesoramiento y también pueden ser el apoyo, ¿cierto? De muchos más que vienen en camino en todo lo que es esta comunidad del emprendimiento de la UAN o de los entornos en donde ustedes están. Pero se diferencia muchísimo porque también en el ecosistema hay como diferentes tipos de acompañamiento. Están los asesores, están los mentores. Los asesores son mucho más técnicos, ¿cierto? Y los asesores, por ser tan técnicos, pues claramente su función se orienta muchísimo a literal resolver esa necesidad técnica. Pero los mentores también cumplen eso. La gran diferencia es que justamente hay muchos procesos, ante todo, vocacionales, de voluntariado, filantrópicos, porque el mentor está dispuesto a devolver. Yo todavía soy mentor en muchísimas universidades de Bogotá y no me pagan. Lo único que hacen es, Cuaco, le puedes regalar media hora a estos muchachos, les puedes contestar este correo, te pueden llamar a tal hora, acompañarnos en un proceso de evaluación de nuevos emprendedores o de finalistas de un proceso, con todo gusto yo lo hago, ¿cierto? Pero ahí es porque justamente es un tema también de cómo cada uno de ustedes está dispuesto a devolver. Devolver no es la lógica de yo devuelvo, pero ¿qué recibo a cambio? No necesariamente vamos a recibir algo a cambio. Como bien lo decía, y creo que se me fue, no, Carmen Julia ya volvió, como bien lo decía Carmen Julia, por ejemplo, los que estamos en la lógica de la docencia, yo creo que muchos sentimos que cada muchacho es una historia, es un aprendizaje. A mí me encanta justamente cómo cada muchacho a mí me devuelve algo y no necesariamente es porque me pague, sino es porque es aprendizaje, es una historia, es un conocimiento. Ahí entonces esa figura del mentor se empieza a fortalecer. La gran pregunta sería, y quiero que aquí cada uno ojalá levante la mano, si no la mayoría que quieran levantar la mano.
Piensen un minuto, por favor. ¿Por qué cada uno de ustedes quieren ser mentores? Yo estoy en este mundo de la consultoría, de la mentoría, de la educación y demás, porque para mí es una forma de ser, de hacer país, de hacer mejor sociedad, ni siquiera Colombia. Ya te doy la palabra, Brian, muy bien. Levanten más la mano, más participantes, por favor. Yo, por ejemplo, tengo dentro de mi ser, dentro de mi historia de vida, yo, por ejemplo, lo primero que yo quería hacer era militar, servir a la patria, entrar a la Fuerza Aérea. Entré a la Fuerza Aérea, perfecto. Yo siempre he tenido como esa vocación de servir al país. No me fui a la Fuerza Aérea por una decisión familiar y demás, perfecto. Hasta yo creo que Dios no me quiso en las fuerzas porque les cuento que em, al mes de graduarme yo dije, si en 6 meses no consigo trabajo, me voy de oficial profesional y al mes de graduarme ya tenía trabajo en una incubadora. O sea, Dios no me quería por allá o la vida no me quería por allá. Perfecto. Pero para mí todo esto es una forma de hacer país, de hacer cultura, de hacer mejor sociedad, ¿cierto? Y sé que con mi experiencia, poca o mucho, me la valoren mucho o no, yo puedo ayudar a alguien, a quien lo necesita, a quien valore mi consejo para no necesariamente crear la idea del millón de dólares. Ojalá todas las ideas que he acompañado sean las del millón de dólares, pero sí sé que puedo dar una perspectiva de lo que justamente es hacer emprendimiento, acompañar empresas, ser docente, hacer innovación, crear equipos de trabajo. Yo he creado 5 empresas, 2 me han fallado y esta casi me toca cerrarla por problemas de socios. Tengo muchísima experiencia en todo esto. Ahí es donde justamente está mi lógica de devolver. ¿Listo? Voy a leer primero aquí antes de abrir los micrófonos. Johnny, que digo, dice, siempre ha gustado servir, choque las Johnnys, excelente, usted es de los míos. Y retribuir desde el conocimiento, perfecto. Primera casi que práctica y no está escrita ni en piedra ni en ningún libro, pero un buen mentor nunca es celoso con el conocimiento. Anótenla por ahí o que se nos grabe en la mente. Un mentor siempre está dispuesto a compartir el conocimiento. Casi que si fuera por nosotros, entregamos nuestra cabeza y cerebro a esa persona para que justamente la aproveche al máximo. Excelente, muy bien. Oscar también dice, para transformar Colombia, otro con quien debo chocar las 5. Excelente. Recuerden que la lógica de cada uno de nosotros es devolver. Y hasta en la lógica constitucional de lo que es una empresa, la constitución dice que todas las empresas tienen una función social. El país no se desarrolla solamente por el gobierno de turno. ¿Por qué tantos subsidios dan? No, por lo bien que nosotros generemos una cultura de desarrollo empresarial, les aseguro que el país se va a desarrollar. Muy bien. Carolina también habla porque valoró mucho encontrar a alguien que oriente o guíe en cualquier ámbito de la vida y considero importante poder hacerlo por otro. Muy bien, Carolina. Katy dice poder ayudar a las personas a lograr sus metas, sueños, mejorando su calidad de vida. Perfecto, René. Definitivamente por aportar a la sociedad, al próximo los conocimientos y orientar muy bien. Cindy, me gustaría que como futura científica excelente, acompañar y orientar a otros en la construcción del conocimiento, aportando desde la ciencia a la solución de problemas reales y al fortalecimiento de procesos de aprendizaje. Me ha gustado siempre ayudar y acompañar a mis compañeros y demás. Muy bien. Juan Carlos, voy a tomar el tiempo de leerlos a todos porque hoy la sesión es de todos. O sea, hoy la sesión justamente quiero que todos nos sintamos mentores. Juan Carlos, para brindarle a las personas otra alternativa de vivir, un camino que escojan por elección y no por obligación, excelente, que hacen realidad sus ideas y las pongan en práctica. Muy bien, Enrique. El profe Enrique nos dice, no tendría sentido haber tenido tantas oportunidades de conocimiento, de estudio y conocimiento y no compartirlo. Excelente, profe. Muy bien. Excelente, excelente. Iván dice transformar el mundo y transmitir el conocimiento. Perfecto. Vean cómo todos tienen vocación de devolver. Me encanta. Vamos a tener profe Alejandra, vamos a tener una generación de mentores con propósito. Me encanta. No estamos aquí solamente buscando cumplir el 80% o la mayoría de asistencia al programa, sino muchos o todos tenemos esa lógica de devolver. Excelente. Brian, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, te comento primeramente, mi empresa se llama Reconstruap y básicamente el nombre nace de un sentido que nosotros tenemos, un sentido en el que yo viví y veo todos los días en este país y es básicamente reconstruir el sector de la construcción
Muy y bien. tirando más allá de reconstruir el país. Digamos que yo soy mentor porque no sé si has escuchado del dicho de la rapimafia, algo así. Hay de todo, pero cuéntanos. Bueno, a lo que yo voy no es una rapimafia, sí, pero sí voy y mi visión es apuntar a un ecosistema donde hayan personas empoderadas, personas fuertes, personas que le aporten al país y por medio de lo que nosotros creemos, lo que nosotros queremos aportar y ayudar a los demás, tengamos el poder para hacerlo, ¿sí? Digamos que a Ujú. lo largo he aprendido que básicamente la política se mueve simplemente por número de personas. Entonces, digamos que en este caso, eh, yo lo que le apunto es a crear personas capaces, a ayudar a esas personas a empoderarse y a crecer. ¿Y por qué quiero ser mentor? Por último, volviendo a responder la pregunta, porque es mi sentido de vida y yo a donde se apunto es a ver un país, una Latinoamérica diferente. Entonces es lo que Muy bien. tengo en este momento bien claro. Perfecto, Brian. Muchísimo propósito y ante todo muchísimo propósito con emoción y no con solamente la cabezota que cada uno de nosotros tenemos, sino con el corazón, con esa vocación y propósito. Muy bien. Linet, por favor. Hola, buenas noches. Pues Hola. yo creo en la potencialización de las capacidades para aportar al desarrollo económico. ¿Sí? Yo soy economista Perfecto. y he tenido oportunidad de conocer personas que tienen, por ejemplo, el negocio tradicional que pudiese expandirse, pero le falta lo que decías, compartir conocimiento. También he tenido la oportunidad de ser profe y creo que todo el tiempo uno es observado y aporta algo. Y he tenido la oportunidad de que retroalimenten y me dicen, profe, por tal cosa que usted dijo un día, es que yo hice esto, o alguna vez alguno me dijo, gracias a usted, hoy me estoy graduando, usted me dio tal materia y me dio tal empujón. Entonces, sí, como tengo la convicción de aportar al desarrollo económico, pues bueno, por eso quisiera ser mentora, para poder con lo que Linet, acabas de decir. excelente, excelente. Pero también seamos mentores sin esperar nada a cambio. Y no estoy mal tomando lo que Linet acaba de decir, sino lo bueno de volver son justamente luego esas palabras que evidencian ese agradecimiento, ese gracias, ese reconocimiento a lo que pudimos haber hecho o haber resuelto en la mente, en el corazón, en el negocio de los emprendedores por alguna indicación que trabajaron con nosotros, ¿cierto? Entonces, no pierdan de vista, no le pierdan valor y tengan muy presente ese propósito que me acaban de comentar. Porque la idea de este proceso no solamente es terminar el lunes el curso, ¿sí? Sino que justamente ustedes sigan como mentores activos y participando de todas las actividades que con la profe Alejandra estamos planeando para justamente aprovecharlos a ustedes. Y toca decirlo así, los queremos aprovechar, porque es que por algo ustedes están acá y también valoramos que estén acá, que los estemos fortaleciendo y que además esto esté en línea con lo que ustedes quieren hacer por la UAN, por la facultad, por sus colegas, sus futuros colegas, por la sociedad, por el país, porque ahí es donde justamente todo esto puede tener un mayor impacto y efecto. Todo esto también nos lleva es a pensar cómo todos estos procesos se han transformado en un contexto empresarial que no solamente es saber cómo creo la idea del millón y la idea más rentable, sino que realmente el valor de todo esto está en la orientación de justamente lo que es el impacto de la mentoría en todo lo que es lo socioeconómico. No hablemos solamente de lo económico, aun cuando claramente estamos hablando de hacer empresas, sino de lo socioeconómico porque se ha comprendido por diferentes estudios, que de hecho este es un estudio que se va actualizando entre cada 2 o 3 años, pero que nos habla de cómo claramente el buen impacto de la mentoría no es que le den el ingrediente secreto al negocio, no, sino es cómo el negocio se comporta mejor gracias a un efectivo proceso de mentoría. Lo entiende en este caso Fortune 500. Hay muchísimas organizaciones a nivel mundial que lo analizan y lo estudian, pero se sabe que cuando uno emprende, no solamente solo, sino tiene socios, son más brazos y más mentes operando. Perfecto. Cuando se empieza a crear equipo, claro, el negocio tiene un tamaño mejor porque tiene más recursos, más personas, ¿cierto? Pero también cuando los socios, cuando los fundadores
cuentan con mentores o los equipos de trabajo tienen mentores, todas las personas somos más productivas. ¿Por qué? Porque nos resuelve hablar con los mentores y nos orienta mejor. De hecho, ahí está el plus que ahorita se está dando en todo lo que es la economía plateada. No sé si ustedes conocen el concepto de economía plateada, pero por ejemplo la economía plateada es toda esta economía asociada a todos los que ya estamos con canas, que justamente el mercado laboral muchas veces como que penaliza ciertos sectores, ciertos rangos de edades y demás. Todas estas personas se están volviendo a incorporar de los 60, 50 años, 70 años a la economía, no necesariamente para ser personal técnico operativo dentro de una organización, sino para tener roles de mentoría, de coach para las nuevas generaciones, para acompañar, para generar cultura en las organizaciones. Hay todo un fenómeno que justamente está posicionando aún más todo este tema de la mentoría. Pero las empresas también se desempeñan mejor es porque si ya los fundadores, si los emprendedores tienen junta directiva, un ángel inversionista, un fondo de inversión les ayuda a tomar decisiones y demás, un mentor los ayuda justamente a orientar mejor el negocio, no porque necesariamente el mentor tenga el conocimiento de cuál es la mejor estrategia, sino simplemente es una nueva perspectiva. Nosotros como UPI operamos el programa de gobierno corporativo de la Cámara de Comercio. No les miento, yo me atrevo a decir que entre el 90 y 95% de las empresas de ese programa del año pasado y que este año continúa, nos han dicho, Joaquín, ayúdanos a encontrar un experto mentor. Necesitan alguien que se siente en la junta directiva de las empresas, no necesariamente para decirles cómo van a vender $1 millón, no, sino quieren alguien experto, un mentor, alguien que les ayude a una pareja de esposos, a un grupo de hermanos, a una familia, a un grupo de founders, al grupo que conforme la empresa, a tener una mayor perspectiva de negocio o una mejor orientación de cómo liderar la empresa. Los procesos de mentoría tienen muchísimo valor y de hecho, procesos de mentoría como este están innovando lo que tradicionalmente son las incubadoras en las universidades. La profe Alejandra, el profe Willington y demás me pueden dar a mí la razón al decir que, por ejemplo, no todas las universidades tienen mentores de su propia universidad dentro de su proceso de acompañamiento. La UAN con ustedes lo está empezando a estructurar, ya vienen diferentes esfuerzos. Perfecto, estamos empezando justamente a consolidar todo esto de cara a que ustedes sean un recurso clave dentro de todo lo que es este proceso. También se entiende que esto ha generado una mayor adopción. Antes, como que era más difícil percibirle el valor a un mentor, como que el emprendedor no se dejaba hablar. Si hay una característica implícita dentro de los emprendedores es que somos tercos. En el mundo del ciclismo, y tómenlo con cariño, los ciclistas decimos brutos pero decididos, y tómenlo con cariño, ¿cierto? Porque es que uno sabe que está toteado, que está mamado, pero se va toda en la bicicleta, sube 2, 3 veces patios. Lo mismo pasa justamente en el mundo del emprendimiento. Usted sabe que aquí va a trabajar más horas de lo que es un trabajo normal. Usted sabe que aquí usted va a apostar todo, su calidad de vida, va a apostar su carro, va a sacrificar peleas con su novia porque le va a faltar al cine y mientras que usted está de pronto produciendo, atendiendo, no sé, hay muchísimos factores, pero siempre está la lógica del querer, de esa terquedad por ejecutar, por lograr el negocio, pero se ha cambiado esta perspectiva, es en la lógica de que el emprendedor cada vez se deja hablar más. El emprendedor, los emprendedores, los founders, los empresarios, cada vez quieren contar con más voces que les hablen, pero no necesariamente es la voz a la que él le da una orden y la ejecuta, sino son voces, así como en los Simpson o en los dibujitos animados nos muestran que todos tenemos un angelito, un diablito en cada hombro, pues en este caso son esas voces que justamente uno puede hablar y le van a ayudar justamente a tener una orientación dentro de todo lo que es el proceso de emprendimiento. Entonces, hay una altísima adopción que por lo mismo, dentro de los procesos de acompañamiento a emprendedores, está procesos de formación, procesos de asesoría, procesos de mentoría, ¿sí? Son casi como diferentes niveles en los que el emprendedor busca recursos y quiere contar con un mentor que claramente hay que saberlo asignar por tema, por afinidad, por experiencia, por perfil y demás,
pero hay un gran valor. También se comprende que si un emprendedor tiene su cabeza, sus emociones y la visión del negocio mejor resuelta, pues claramente le va a garantizar un crecimiento mucho más acelerado para su negocio. Un mentor no tiene la receta al millón, ¿sí? Tengámoslo claro. Ninguno de ustedes no se comprometa a claramente garantizarle que es que le garantizo que su negocio va a crecer así. No, nada de eso, ¿sí? Ustedes están transmitiendo un conocimiento, una experiencia. Ustedes tienen un olfato más desarrollado para lo que ese emprendedor va a vivir. Por lo mismo, ustedes los pueden guiar hacia un crecimiento, más no son la fórmula del crecimiento. ¿Cuál es la fórmula del crecimiento? La capacidad del emprendedor de tomar lo que le dice el negocio, lo que le dice el mercado y lo que ustedes le dicen como mentor, tomar lo mejor de estos tres niveles y saberlo ejecutar. Los buenos emprendedores son los que ejecutan y ejecutan mal y aprenden o ejecutan bien y aprenden y siguen creciendo, pero el crecimiento es en las manos del emprendedor. Nunca se comprometan con que ustedes tienen la fórmula secreta para el emprendimiento, ¿sí? Pero ustedes sí son esas personas que le dan claridad, que desenvuelven al emprendedor y que justamente los pueden llevar a una mejor orientación que no solamente es en ventas, sino también en su tranquilidad, en su emocionalidad, en su relacionamiento, en todo lo que es esa persona, como claramente pues un individuo que es un emprendedor. También, y sí, Francisco, totalmente de acuerdo, ser terco es un alma de doble filo durísima. Ahí yo creo firmemente que una cosa es ser terco y otra cosa es ser necio. Ahí yo creo que ya hay un punto en el que se traspasan las cosas y también debemos saber en esos procesos de empatía y mentoría con quién sí generamos ese feeling, no solamente por lo bien que nos saludamos, que qué hubo, parcero, que qué más, profe, que no sé qué, no, es también quién nos sabe escuchar, también con quién sabemos hablar, con quién la comunicación fluye. Ahí hay muchísimos factores que ante todo son de relacionamiento que nos va a permitir generar esos vínculos pues con los emprendedores con los que sentimos afinidad, ¿cierto? Eh, si un emprendedor tiene claridad sobre su negocio, sobre sus emociones, está resuelto, está bien orientado, llegarán resultados, llegarán resultados. Eh, los resultados no necesariamente son que hoy tenemos mentoría y ya mañana estamos vendiendo $1.000.000. Ojalá fuese así, ojalá, o sea, si alguno de ustedes logra eso, profe Alejandra, lo contratamos por favor porque esa persona sabe vender, ¿cierto? Pero no va a ser así. Lo que sí va a pasar es que si un emprendedor tiene mayor claridad, tiene su cabeza desenrollada, una visión clara, ¿cierto? Va a saber ejecutar mejor su negocio, va a tener mayor continuidad, va a tener mejores habilidades y todo esto se va a traducir claramente en el tiempo en mayores ingresos y ganancias para la organización. El crecimiento no solamente es producir más, es claramente vender más, es generar mayores ingresos, pero de ahí parte es la lógica que la mentoría le da claridad a la persona. Y además, tener mentores, sea el emprendedor, sea un colaborador, la persona que lo necesite, es una estrategia de desarrollo del talento humano. El recurso principal de una empresa, ¿cuál es? ¿Cuál es el recurso principal de una empresa? ¿Qué me dirían? El Tus capital, colaboradores internos. capital humano. Perfecto, 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 muy bien. No es la maquinaria planta de equipo, no es la financiación que obtenemos, no es la patente, ¿cierto? Son las personas. Esa frase coloquial que existe en la teoría de la administración que dicen por ahí que las empresas son personas, sí. Sin las personas, la empresa no funciona, ¿cierto? Por lo mismo, se entiende que si los asesores logran un resultado, los colaboradores logran algo, el colaborador ante todo es una persona, el founder, el emprendedor es una persona y en una lógica de relacionamiento necesita a alguien que lo ayude a desarrollarse mejor como persona, no necesariamente como empresario. ¿Cuántos empresarios conocemos por historias, por casos colombianos, historias cercanas o demás, que pueden vender muchísimo, pero son corruptos, pero son inmorales, pero tienen una escala de valores que no va con lo nuestro? Hay muchísimos casos y ahí no nos vamos a meter.
pero sí es un tema de cómo justamente la mentoría es un proceso que permite desarrollar el talento, ¿cierto? Y de hecho, de ahí que justamente en las incubadoras, en las aceleradoras, en los fondos de inversión, los Shark Tanks, muchas veces, si vean los capítulos de Shark Tank, los Shark Tank muchas veces dicen, oiga, no le voy a poner plata, pero le regalo mentoría. Pero usted y yo nos tenemos que tomar un café. Perfecto. Cuando Alex Torrenegra volvió a Colombia, yo fui la persona que lo trajo al primer evento de emprendimiento aquí en Colombia. Por medio de la Universidad Nacional, le pagamos los tiquetes. Fue el primer evento al que él volvió. El man estaba supremamente feliz. El man de ese agradecimiento me decía, Joaco, cuando quiera, lo que quiera, cuente conmigo. Otra gran persona que tengo justamente muy bien relacionada y con la que en cualquier momento sé que o yo le pregunto o él me pregunta alguna cosa y ahí nos entendemos, ¿cierto? Porque es un tema de cómo nos desarrollamos, cómo promovemos un desarrollo y además un desarrollo en todas las dimensiones que no solamente es la empresarial, ¿sí? La grupal, la individual, la emocional, la mental, la física, hay muchísimas formas, pero piensen que todo esto es una estrategia para desarrollar de buena forma claramente a las personas que conforman los emprendimientos. Y sí, estadísticamente por los diferentes estudios, claramente se ha medido en ese impacto económico, pues justamente cómo se comporta una empresa con o sin mentoría, ¿cierto? Eh, la mentoría, como son mayores resultados, no hay una estadística que diga exacta, no, es que si usted tiene mentoría va a crecer un 20%, no. Depende del sector, depende el proceso y demás, pero sí se sabe que hay una lógica de crecer, de claramente de lograr mayores resultados y mayor valor para los negocios. Pero ahí nos llevas a pensar entonces, si está esto, ¿cómo cada uno de nosotros nos podemos convertir en un muy buen mentor? Desde el perfil de cada uno de ustedes, de sus experiencias y propósitos, ¿qué podrían lograr cada uno de ustedes con los emprendedores? Piénsenlo un momento. Levanten la mano los que quieran participar. Si no, como lo están haciendo muy bien por el chat, relacionen tres, tres resultados que podríamos lograr con los emprendedores. Cada uno de ustedes, entre perfil, experiencia y propósito, ¿qué podrían lograr con los emprendedores? Piensen un minuto y ya los empiezo a leer o les doy palabra. Quiero que todos interactúen, por favor. Entonces escribamos por el chat y ya los leo. Brian, ya te doy la palabra. Piensen qué podrían lograr ustedes con los emprendedores. Muy bien, el profe Willington, ya lo leo, profe Willington, de un momento. El resto, por favor, Katy, Carmen, Jonis, Carolina, Héctor, Laura, Leonardo, Linet. Por el chat pueden escribir, yo los leo. Bueno, Brian, empecemos esta vez por los que levantaron la mano. Vale, señor, muchas gracias. Eh, bueno, yo lo veo de la siguiente manera, y es que pues lo que se puede lograr con los emprendedores, a veces resulta que el mentor termina sobrepasado, termina siendo más sabio, a veces el discípulo. Entonces, Ujú. digamos, número uno, a veces se gana un mentor, un compañero, un amigo, y también ya a nivel ya empresarial, se gana un aliado. Digamos Muy que bien. sí, puede que sea del mismo sector o pueda que no, estás consiguiendo a alguien que es leal y a la vez también es una persona con la que tú sabes que pueden meterse en negocios, hacer cosas. A veces en el mundo empresarial resulta que tú eres de un sector,
pero el otro te necesita, ¿sí? Entonces Muy ahí bien. puedes pivotear con la persona o él incluso te puede sacar de una bancarrota o algo que te pase. Entonces, digamos, la vida es muy Perfecto. incierta, pero los emprendedores, desde que uno hagamos las cosas desinteresadamente, la vida misma nos recompensa y nuestro Dios. Muy bien. Esa lógica de devolver, de dar, es una lógica de cómo estamos dando algo y no esperemos nada a cambio, sino que justamente lleguen los resultados, lleguen muchas más oportunidades. Piensen en eso porque lo principal que queríamos lograr es justamente un fortalecimiento, un conocimiento, una experiencia desinteresada, ¿cierto? Y que a partir de eso, en la lógica de las palabras que están mencionando, sea desarrollar, fortalecer, tejer, motivar, aplicar, perfecto. Que todos estos términos, todas estas acciones, los emprendedores las logren a la medida de su negocio, ¿cierto? Me encanta lo que el profe Willington menciona, hacer que crean más en sí mismos. Muy bien, es que no necesariamente es hacer que el negocio crezca, es creer en sí mismos. ¿Cuántas personas con negocios sencillos son grandes emprendedores o grandes empresarios? Pero la lógica es porque creyeron en sí mismos, en ellos y en sus ideas, no porque les dieron la fórmula secreta del chocorramo, de la cerveza, de la tecnología, no, creyeron en sí mismos. Muy bien, profe Willington. Desarrollar habilidades poderosas que estaban dormidas. Perfecto, muy bien. Cuando yo empecé a dar charlas, ¿qué pasaba? Yo sudaba por montones. Me daba miedo verle la cara a todos ustedes en un auditorio. Justamente, profesores, mentores me ayudaron a desarrollar el proceso. De hecho, fue Juan David el que me dio muchísimos tips de cómo hablar en público, porque este man es paisa, los paisas con todo cariño, si acá hay paisas sí que saben hablar y convencer, me dio muchísimos tips de cómo hablar en público y ahí empecé a desarrollar todas esas habilidades que estaban dormidas, que hoy, 15 años después, justamente vivo de hablar, ¿sí? Vivo de hablar, vivo de justamente una habilidad que está asociada o que está en mí. Todos somos diamantes en bruto y más nuestros emprendedores, porque si nosotros vamos unos pasos adelantados, ellos van unos pasos atrasados, unos pasos más tempranos. Pero es ahí donde son como el diamante en bruto, que el diamante justamente está cubierto de arcilla, de tierra, todavía no está limpio. Ellos tienen muchísimas habilidades. El que es técnico que dice que no, que no puede vender, llevémoslo a vender. ¿Por qué no puede vender? Claramente puede hacerlo. No, que es que yo soy vendedor y no soy técnico. No, usted también puede hacer la parte técnica, que tal vez no sea el más hábil, que tal vez le tome más tiempo, pero no quiere decir que no pueda hacerlo. Muy bien, profe. Y que amplíen su perspectiva. Muy bien, profe. Los emprendedores suelen tener así. O sea, parecen como los caballitos cuando les ponen, son así. Cuando interactúan con nosotros, se empiezan a abrir, se empiezan a abrir, se empiezan a abrir, que ni siquiera es que se abran, sino que pierden justamente eso que les limita. Y es ahí donde está el valor también de toda la mentoría que nosotros podemos brindar. Miren que la mayoría coincide en las palabras o en los términos, en las acciones que están mencionando. Mejorar, entender sus capacidades, desarrollar capacidad. Vean que todos tenemos eso que es lo que queremos lograr. Brian, ¿qué más quieres agregar, por favor? Quería agregar, pues, algo importante en cuanto a qué más se puede lograr. Digamos que hay algo que se ha perdido mucho y es que los mentores sí se concentran en ayudar a la persona, sí se concentran en muchos ámbitos de la vida, pero hay uno que sobreestima a todos, que es en quién estamos creando para el futuro, ¿sí? Digamos que Muy bien, ser mentor se tiene la responsabilidad de que todos tus discípulos, por así decirlo, van a ser personas que tienen tus valores, así que si soy una persona que grita a sus empleados, soy una persona que a veces no piensa en ellos o que no entiende que son el recurso más valioso de la sociedad. Digamos que lo que vas a hacer es crear más, pero a la vez menos para lo que tú de verdad quieres hacer. Entonces, digamos que uno muy como bien. mentor tiene que estar todo el tiempo mentoreándose a sí mismo, entendiendo que también sus acciones se verán reflejadas a quienes ayuda. Entonces, eso Muy es, bien. Muy bien, Brian, perfecto. Y además que ser mentores también nos desafía, como bien lo acaba de precisar Brian, a desarrollarnos. No tenemos experiencia, vamos unos años adelante, unos pasos adelante, pero no nos podemos quedar atrás, ¿sí? Y también me quedo con otra cosa que mencionó Brian, y es que cuando uno es mentor, uno
justamente desde esa voluntad del dar, del devolver y demás, uno busca corregir lo que tal vez uno no tuvo, lo que tal vez a uno le dieron mal, lo que tal vez uno vivió, lo sufrió, le dolió, le generó un impacto negativo y justamente no quiere que alguien más lo viva. Cuando el profesor Stalin sobre la época de pandemia me dijo, Joaquín, necesitamos un profesor de emprendimiento que lidere la línea de emprendimiento, pero que no sea emprendimiento teórico. Para mí, un clic en mi recuerdo, porque en administración de empresas, yo iba a hacer empresa y demás, me tiré la única materia que había en su momento de emprendimiento, que era creación de empresas, y me la tiré porque quise tirármela, porque el profesor que la daba, una persona supremamente cerrada y demás, yo muy cercano le dije una vez, profe, la respuesta de él inmediata fue, a mí no me diga profe, dígame doctor. Para mí eso fue un clic que yo dije, pues yo con este man no quiero estudiar, no pude cancelar la materia, me la quise tirar y demás, pero por esa lógica de la nula empatía que logré con este personaje, ¿sí? Y yo sé, o sea, yo iba a hacer empresa y me tiré esa materia, pero porque quise tirármela. Y de ahí cuando el profe también me dijo, ¿quieres ser docente? ¿Quieres liderar la línea de emprendimiento? Asesora a la universidad cómo hacer la línea de emprendimiento real en un emprendimiento teórico, pero cercano también al mundo del emprendimiento y demás. Para mí fue el clic de la oportunidad de decir, puedo hacer las cosas mejor y puedo corregir errores dentro de la experiencia que yo viví en su momento como estudiante. También tenemos eso. Nosotros con nuestra experiencia queremos corregir, pero no porque anden derechos, anden erguidos, anden afeitados, no, nada de eso. Es porque queremos corregir fallas que justamente pueden estar dentro de todo el ecosistema y que nosotros desde nuestro conocimiento podemos justamente solucionar. Pero ¿qué pasa? La mentoría es un relacionamiento y en ese relacionamiento hay diferentes tipos de mentorías, pero sí o sí, la mentoría también tiene una gran diferencia con la asesoría y es que la asesoría es de corto plazo. La asesoría tal vez se limita a unas cuantas sesiones, independientemente del número, son unas cuantas sesiones y es de muy corto plazo porque se acabó y hasta ahí llegamos, ¿cierto? Mientras que la mentoría tiene esa dinámica de que como no solamente son una cantidad de sesiones, sino es un vínculo que se crea entre el emprendedor y el mentor, se crea una relación de largo plazo. Y es una relación de largo plazo mmm, que hasta ya logra justamente ese relacionamiento personal y mucho más constante, porque se va a enmarcar es en cómo logramos hacer match con esa persona, logramos hacer justamente feeling, logramos empatía, logramos sentirnos cómodos con esa persona, que por ejemplo a mí sí como a mí me han pasado mucho con emprendedores de diferentes universidades, me dicen, profe, un café, perfecto, profe, le saqué este café, no para hablar de mercadeo, no para esto, sino ayúdeme a pensar diferente, ayúdeme a tener una mejor perspectiva. ¿Qué hago con la calidad de vida que estoy teniendo en la empresa, en la universidad? Bueno, muchísimas dimensiones. Experiencia, ¿cierto? Y de ahí también sucede que también debemos estar muy abiertos. Y aquí quiero que todos eliminemos el ego. El ego es el peor enemigo. Si se quieren leer un buen libro, léanse ese libro que se llama El ego es el enemigo, ¿sí? De Ryan Holiday, ¿sí? Él también tiene un podcast al respecto en YouTube, en Spotify y demás, porque bien lo dice Johnny, y me encanta Johnny que lo reconozcas, el ego de los profesores muchas veces mata en los entornos universitarios. Vean mi experiencia, una persona que yo no respeté, pero que para él era, dígame doctor, para mí fue un clic de nunca más volver a trabajar con esta persona. Y coincidencialmente luego me lo encontré trabajando en Naciones Unidas. Es que, mejor dicho, la vida da muchas vueltas. El ego nos va a nivelar porque nos vamos a hacer, es una lógica de match, de empatía, ¿cierto? Y es donde ustedes van a transmitir un conocimiento, pero de esa relación, de ese momento que tienen con esa persona, ustedes también están aprendiendo. Ustedes no son el oráculo de Delfos. Ustedes no son el único faro dentro de toda la bahía hacia el mar. Ustedes son una parte que tiene un conocimiento, pero en esa relación ustedes también están recibiendo una nueva perspectiva de cómo se comportan los jóvenes, de cómo se comportan los sectores económicos, cómo están los negocios.
cada persona es un caso de aprendizaje, es un caso de referencia, ¿cierto? Katy pregunta, ¿desde su experiencia existe alguna diferencia entre consultor, asesor y mentor? Uy, sí, buenísimo, buenísima pregunta, Katy. ¿Qué pasa? Em, el asesor es una persona que tiene una lógica muy de dar un conocimiento técnico y da una orientación. Es pago. El consultor da también esa perspectiva, pero el consultor construye con el empresario, ¿sí? Entonces, el consultor no solamente le dice cómo hacer la cosa, sino también le ayuda a construir esa cosa. Oiga, que las ventas así, pero tiene que hacer un plan de ventas así. Yo como consultor entiendo, lo co-creamos, ¿sí? Ayuda a construir, entrega producto, por decirlo así. El asesor muchas veces solamente se limita a una opinión técnica, digámoslo así. Y el mentor tiene como las tres, pero el mentor tiene ante todo esa vocación, ese tema vocacional del dar desinteresadamente, del generar feeling, del esperar crear una relación de largo plazo. Eh, Ahí es donde justamente se diferencia. ¿Listo? ¿Claro está ahí, Katy? Gracias, gracias. Perfecto, perfecto. Téngalo muy presente y es una muy buena pregunta, Katy, porque de hecho, en este mundo de la consultoría, asesoría, de todo esto, todos podemos tener esos tres roles. En algún momento somos asesores, en algún momento somos consultores, en algún momento somos mentores. Son tres muy buenos roles que cada uno de ustedes puede desarrollar, que son tres alternativas de desempeño. Muy bien. Brian dice, por eso soy mentor, aprendo más al enseñar y eres más perspicaz y al ponerlo en práctica 100%, mejor en mi caso si lo has sentido. No te entendí, Brian. Bueno, creo que me enredé un poco al escribir. Lo que digo Sí. es que aquí al hablar de los saberes y demás que unos beneficiamos Ujú. también, uno de ellos es que es comprobado científicamente, cuando enseñamos aprendemos el doble y uno como que se vuelve más perspicaz a cada cosa Ah, al momento de realizarlas. Y eso a uno le beneficia un montón. La verdad cambia la mentalidad muy muchísimo. diferente un maestro que un alumno. Muchísimo, muchísimo. Eh, ya, perfecto, gracias por aclararlo. Sí, es que ese perspicaz es justamente ese ojo de médico, Brian. Yo lo resumo como ojo de médico porque el emprendedor cree que solamente es él el que está aprendiendo y nosotros estamos aprendiendo 2, 3, 10 veces más. Y eso nos desarrolla a nosotros muchas más habilidades que no están en un conocimiento técnico. ¿Listo? Em, Claves para una mentoría, para que ustedes lo tengan presente. Eh, la relación es una relación de aprendizaje por lo mismo, por lo que acabamos de mencionar entre el comentario de Brian y lo que yo estoy aclarando. Eh, También los dos actores crecen, no solamente es en una vía, los dos crecen, los dos de alguna forma se fortalecen. Tal vez el que más va a percibir que se fortalece es el que se deja mentorear, porque obviamente él se siente en una situación de desconocimiento. Nosotros, en ese rol de mentoría, lo que va a pasar es que nos van a ampliar más el conocimiento que ya poseemos, ¿cierto? Pero igual es una relación de aprendizaje en doble vía. Eh, Como bien lo mencionaba, por ejemplo, Brian, cuando contacta a la propia Alejandra, además, también es guía y apoyo. Uno no necesariamente necesita, profes, que no entiendo esto, explíquemelo, no, sino también simplemente un café y hablar, un café e interactuar, porque uno necesita guía y apoyo. Y el guía y apoyo tampoco es decirle exactamente cuál es el camino, ¿sí? Ahí hay una lógica de orientar, de consejos, de prácticas, de herramientas, ¿sí? A mí uno de mis mejores emprendedores, que de hecho nunca esperé que fuera tan buen emprendedor, porque creo que falló mi ojo ahí. Él era muy introvertido y demás, una persona que hasta yo decía desinteresada por la clase, pero siempre, él sí tuvo siempre una muy buena energía. Cuando me contactó, oh sorpresa, una gran empresa, están haciendo inteligencia artificial ya en toda Latinoamérica, apoyados por Y Combinator, por Techstar, o sea, ya una empresa valorada en millones de dólares. El de lo que más me ha pedido a mi guía y mentoría es de calidad de vida. Él me dice, ¿usted cómo hace para, por ejemplo, tener empresa, ser docente, ser ciclista, correr una media maratón?
lo que más me ha pedido es orientación y guía en justamente cómo mejorar su calidad de vida, no necesariamente solamente negocios. Entonces, también no solamente se sientan mentores en la lógica del emprendimiento, sino también de todo lo que son los tips de vida. Ustedes tienen prácticas, hobbies, experiencias que le van a ayudar al emprendedor a mejorar como empresario. Y ser empresario no solamente es saber vender o saber producir, sino también es tener calidad de vida dentro de todo lo que es el emprendimiento, porque emprender es mucho más difícil que hasta ser colaborador. Lo digo rotundamente. Uno dice, ay, voy a ser rebelde, esto es rebeldía, voy a ser mi propio jefe. Usted termina es siendo una persona con tal vez mejor calidad de vida cuando los resultados empiezan a llegar, cuando hay más dinero, cuando hay mejor calidad de tiempo y demás, pero usted trabaja el doble, se preocupa más, se estresa más, somatiza más su cuerpo, mejor dicho, hay muchísimos factores ahí, pero se da esa condición, pero también los mentores somos guía de apoyo en todas las dimensiones de lo que es ser emprendedor. Camilo pregunta, ¿cómo ser mentor a nivel general cuando no se es especialista en todas las áreas del emprendimiento? Muy bien, Camilo, muy buena pregunta. Uno no es mentor en todo, ¿sí? También ustedes sepan ser mentores en temas específicos. Temas que pueden ser temas técnicos, pueden ser sectores, pueden ser tipos de negocio, pueden ser aspectos justamente profesionales, personales, hobbies y demás. Cada uno de ustedes encuentra su especialidad, pero basándose en qué, me devuelvo acá rápidamente, Camilo, para responderte desde su perfil, experiencia y propósito, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo ser mentor en temas técnicos, puedo ser mentor en temas de docencia, puedo ser mentor en diferentes dimensiones. Cada uno se va especializando, que es parte de encontrar ese camino. Los mentores, por lo mismo, no solamente se enfocan en conocimientos técnicos, sino también en esos aspectos personales. Y el aspecto personal no es como a una amiga le pasó en una clase justamente en la universidad, y es que la firma de ella era muy grande, algo muy fea, y un profesor le dijo, esa firma es hedionda, no me vuelva a firmar un documento. O sea, no es esa lógica de decir, no se afeite o afeítese o vístase de corbata. Eso no necesariamente es mentoría, ¿sí? Sino es ante todo en lo comportamental. Esa parte personal es en lo comportamental. Yo no sé, pero ustedes no quieren crear jefes, ustedes quieren crear son líderes, ¿cierto? Y el liderazgo es un tema de cómo ustedes van a fortalecer a personas que se destaquen, pero que sean buen ejemplo, ¿cierto? Y el buen ejemplo, desafortunadamente, en una sociedad aspiracional como la colombiana, no necesariamente es el que se vista mejor, el que tenga mejor carro, el que huela más rico, ¿cierto? Sino es comportamiento, los buenos hábitos, la buena persona que sabe tomar buenas decisiones, que toma decisiones conscientes, ¿sí? Debemos buscar ese desarrollo integral para que justamente no solamente creemos emprendedores que quieren carro, casa y beca, pero que sus negocios pues no generan impacto o función social. ¿Listo? Sí o sí la relación ojalá se les establezca a largo plazo. No hay un tiempo determinado que si uno entiende, por ejemplo, en el mundo del desarrollo empresarial, que el corto plazo son 6 meses o un año, el mediano plazo son 3 años y el largo plazo son 5, son 10 años, pues no. Aquí depende también de cómo se mantenga la relación. Al profe Stalin yo lo conozco desde el 2005. A Jorge Silva yo lo conozco desde el 2010 u 11. A Juan David 2010 u 11. A Luis Alberto yo lo conozco desde el 2018. ¿Sí? Varía, pero también depende es cómo cada uno de ustedes mm, gestiona el mantener esa relación con sus emprendedores, ¿sí? Y la gestiona para que justamente dure en el tiempo. No con todo el mundo uno está dispuesto, no con todo el mundo se da esa relación. Y ese beneficio mutuo, la lógica es también, obviamente, que nos enriquezcamos en todo, que esas personas también nos lleven. Y hay diferentes tipos de mentoría asociados a la dinámica de la mentoría. La mentoría no necesariamente son dos personas sentadas en una mesa, una cruzada de brazos, con canas, así como ya me ven a mí, con corbata como nunca me verán a mí, no, sino depende justamente de cómo se da el espacio y los tipos de mentoría dependiendo también los espacios de interacción. Eh, Brian dice, nuestros mentores a veces son tan buenos que son como papás para nosotros en una relación duradera. Perfecto, llamémosles papás, mamás,
si es una relación que uno sabe que hay múltiples formas como de una relación superior, ¿no? Como de alguien que uno sabe que cuida, confía, protege, se responsabiliza, hay muchos valores positivos ahí, entonces pues justamente se da. Pero los tipos de mentoría nos llevan también es a la dinámica que podemos tener. Y en esto ustedes sean muy prácticos. O sea, aquí no les voy a decir cuál es la mejor, porque imagínense, miren todos estos tipos de mentoría que existen, sino es justamente ver cuál puede ser la mejor forma de mentoría dependiendo del momento en el que nos estamos reuniendo. El mentoring individual, el más conocido, el uno a uno, ¿cierto? Donde se parte del principio de emparejar al mentor y al mentee. Se le llama mentee al quien recibe claramente la mentoría, pero en este espacio se suele empezar para ver qué tanta afinidad hay, ¿sí? Perciban esa afinidad como justamente las habilidades de relacionamiento, pero la calidad de la relación o de esa sesión, sabiendo que ustedes se sintieron escuchados, que ustedes también dejaron hablar al otro. Entonces no son solamente un juez que habla y habla y habla y el otro anote, 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 no. Debe haber una buena conversación. Para ustedes, ¿qué es una buena conversación? ¿Cuánto tiempo debe durar una buena conversación? Ojo, que no estoy hablando de echar chisme, porque en el chisme a todos nos gusta el chisme y nos toma mucho tiempo, ¿cierto? Por eso uno se queda trasnochando con los amigos tomando cerveza. ¿Cuánto tiempo creen que debe durar una buena sesión de mentoría, por ejemplo? ¿Qué me dirían ustedes? Denme números. ¿Cuánto tiempo creen que debe demorarse una sesión de mentoría? ¿Qué dirían ustedes? Por chat o los leo. 20 minutos, 45 minutos, una hora. Linet dice 1 a 2 horas. 1 hora será mucho. Katy dice depende. Katy, ese depende. Para ti, ¿qué es depende? O depende de muchas cosas, depende del tema que se está desarrollando, depende de la actitud que Muy tenga bien. el mentoreado en ese momento. Y la actitud de ustedes, Katy, también la actitud de ustedes. Exacto. Es como un trabajo prácticamente hasta de psicología, saber en en qué frecuencia está la persona en ese momento, porque pudiera estar teniendo un problema, una situación, pero no es el momento de tú desarrollar el tema o las sugerencias. Realmente yo creo que debe uno analizar mucho la situación emocional en la que esté la persona que uno está mentoreando. Excelente, excelente, Katy. Me encanta eso último que mencionas, porque no existe una regla para determinar que no, es que de 15 minutos en adelante ya no es mentoría y eso ya se volvió asesoría. No, no existe esa regla. Pero Katy destaca algo y es, depende de qué tan enredado esté el emprendedor. Pongámoslo así en palabras coloquiales. Mm, una buena mentoría para mí realmente no son 20 minutos. En 20 minutos uno todavía no conoce el dolor profundo de la persona, ¿sí? 20 minutos todavía la persona está explicando lo que está sintiendo, ¿cierto? Tampoco son 2 horas, tampoco creo que sean 2 horas, eh, porque sí creo que está en el rango de la hora, ¿sí? 45 minutos, 1 hora, 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, puede estar el rango ahí en la lógica del tiempo que toma. Pero así como existen entrevistas estructuradas o semiestructuradas, claramente puede haber una agenda, unos temas. Perfecto. Hay que establecerlos, porque no solamente sentarse en una mesa y ver a ver qué surge hoy usted que me quiere contar, ¿cierto? Pero ante todo es una charla semiestructurada. Ustedes saben cuál es el propósito por el que se van a reunir, qué está pasando, qué está doliendo, que por lo mismo ustedes deben saber llevar la conversación. Claramente hay mentorías más largas, más cortas, no importa. Una llamada y demás, bueno, funciona. Pero ante todo, saber escuchar, darle la oportunidad de hablar y también ustedes ser muy efectivos, ni muy cortos ni muy extensos en la palabra para saber transmitir su conocimiento, ¿sí?
También la labor del mentor es saber escuchar, es saber en qué momento hablar, es cómo hablar, cómo expresarse, ¿cierto? Porque no quiere decir que nos dieron el problema y ahí nosotros nos desplegamos con la super solución. No, depende también de cómo cada uno de ustedes tenga desarrollada y pueda mejorar esa habilidad de ser escuchados. El mentoring individual es el más efectivo, también porque se hace individual en la lógica del emprendimiento, es porque los empresarios somos muy reservados en la información de nuestro negocio. Nuestros negocios no queremos que sean conocidos por todo el mundo. Y por lo mismo, una cosa es comentárselos al mentor, otra al asesor. Con el mentor que tenemos mayor confianza y queremos ese espacio individual, casi que es como una burbuja en el que queremos contar todo lo que está pasando, que no solamente son las cifras financieras y demás, sino esas pequeñas incidencias, esos temas de pasillo, por decirlo así, que están pasando en el emprendimiento. Entonces también por eso se busca como esa exclusividad de lo individual. Pero también hay mentorías grupales. Y la mentoría grupal que, por ejemplo, les vamos a brindar, como les mencionamos al inicio de la sesión, es muy fructífera porque son espacios que entonces dejan de ser menos herméticos. Claramente se trata de información, condiciones del negocio y demás, pero se está dispuesto a aprender del otro que estamos escuchando. El valor del grupo no es que a todos les duela lo mismo, sino cómo el dolor de uno se asemeja al mío. Y por lo mismo, si a él le da una orientación, yo de ahí puedo extraer claramente solución a mi caso. O cómo mi caso representa una oportunidad para alguien que no lo ha vivido, que en su momento cuando le pase seguramente diga, uy, esto yo lo escuché en esta persona en esta sesión grupal. Todos somos oportunidad de aprendizaje. Todos tenemos ahí una oportunidad de aprendizaje y claramente se basa es en una lógica de que si hay un mentor que lidera, que coordina la sesión y hay un grupo, no hay una cantidad determinada específica, pero también pueden asistir las personas, pero sí hay un tema específico asociado claramente a que ese tema casi que sea transversal a todos los que están asistiendo. Katy, por favor. Sí, quería comentarles sobre una experiencia que tuve. Las primeras mentorías, las primeras secciones de mentoría son las más, quizá la más larga, porque el mentor tiene como un reto de ganarse la confianza. Inmediatamente ya el mentor se gana la confianza, los temas fluyen. Creo que es vital eso, porque mientras uno no se gana la confianza, los temas no van a fluir. O Eh, fluyen, o fluyen, pero hasta cierto punto, ¿no, Katy? De pronto hasta la parte exacto. más técnica, pero no fluye más allá de pronto crear ese espacio o esa relación ya de largo plazo, de amistad, de profundidad, ¿cierto, Katy? Sí, entiendo que hay que conectar. Y Inmediatamente se exacto. conecta, ya la mentoría causa sus efectos y sus buenos resultados. Muy bien, de acuerdo. Pero entonces ahí busquemos conectar en los diferentes modelos, porque obviamente una cosa es conectar en el uno a uno y otra cosa es conectar en el grupo, ¿cierto? Son diferentes formas de solucionar. Enrique Sandino dice, yo utilizo una sesión de una hora estructurada tipo elevator pitch para que el emprendedor tenga tiempo de hablarme y yo tenga un buen tiempo de orientación. Perfecto, sí, señor, profe Enrique, perfecto, claro que sí. Uno y de hecho me gusta lo que menciona el profe, porque sí, ustedes como a ustedes los están buscando, pues ustedes den la palabra, ustedes sean los que ante todo escuchen, ¿cierto? Déjenlos que ellos se desahoguen. Hay también que saber orientar ese desahogo, ¿no? Que no se nos vuelva un paño de lágrimas, por decirlo así, pero sí que efectivamente ellos sepan contar muy bien su historia, su problema, su dolencia, para nosotros comprenderla en todas las dimensiones de esa necesidad que se está presentando. Mm, la mentoría situacional es algo muy parecido al tradicional porque claramente depende de una situación específica, sino que muchas veces estás en la urgencia, en lo inmediato, en lo reactivo. Y por lo mismo puede llegar a ser un poco más breve de una mentoría tradicional en el formato de una hora, ¿sí? Estas mentorías situacionales es para justamente lo más inmediato y evitar la reactividad que pueda tomar el emprendedor. Aquí también debemos saber leer muchísimo lo que es el tono, la voz, la expresión, lo facial, lo corporal del emprendedor, porque esa situación nos va a manifestar que
puede haber una urgencia, que la cosa puede ser inmediata y no necesariamente que porque la DIAN nos está llamando para declarar o algo. No, no es esa inmediatez de pronto de el proceso contable, no, de pronto es algo mucho más de fondo, algo asociado a la persona, a los comportamientos, pero que debemos desarrollarlo para justamente poder orientarlo. El mentoring entre iguales también funciona muchísimo. Y de hecho, esto es una muy buena forma de cómo entre cada uno de ustedes y de todos nosotros como grupo podríamos hacernos mentoring de cara a evolucionar, ¿cierto? Cada uno de nosotros aquí, digamos, estamos entre pares, por decirlo así. Pues la lógica sería claramente ver cómo, estando en la misma calidad o nivel, por decirlo así, pues la experiencia del otro, el consejo, la apreciación, me va a nutrir de alguna forma en algo que yo pueda no comprender, pueda estar fallando y demás. Aquí también es una lógica de saber brindar conocimiento, esa famosa crítica constructiva y sentir que la crítica debe ser de doble vía, ¿sí? Nunca nos sintamos de verdad en el pedestal, o sea, no, o sea, reduzcamos al mínimo el ego en estos procesos porque es lo que puede garantizar un muy buen resultado o entorpecer todo el proceso. También está ese mentor inverso en donde no necesariamente es el senior quien le brinda mentoría al junior, sino el junior al senior, ¿sí? Porque justamente cada uno de nosotros, eh, pues sintámonos y pongámonos más canas, pero cada uno de nosotros nos estamos también quedando. Nosotros también necesitamos acercarnos a lo que está pasando, a lo más moderno, a los nuevos, ¿cierto? Y a las nuevas dinámicas que justamente un junior nos puede estar brindando. Aquí hay diferentes dinámicas, pero que nos llevan es obviamente a comprender que ante todo son formas de relacionamiento. Y con todo esto también debemos hablar de ese cross-mentoring, que ese cross-mentoring funciona muchísimo, 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 muchísimo. ¿Por qué? Porque es parte de ese ejercicio grupal o de ese ejercicio multisectorial donde la perspectiva de otra actividad totalmente desconocida además me da una lógica a mí que pueda ser aplicable a mi negocio o a mi situación, ¿sí? Aquí hay muchísimas formas de ese cross, de ese diverso, ¿sí? Porque se da, es en la dinámica de cómo justamente algo que no comprendo, algo que no está en mi zona de confort, que no es de mi rutina, me puede ampliar la perspectiva de lo que justamente es mi caso, ¿cierto? Ahí es donde en ejercicios muy sencillos de ese cross, que hoy McDonald's nos sirva una hamburguesa entre 5 a 7 minutos, viene el principio de los deportes de velocidad, en donde 15 ingenieros en 1.8 segundos, que creo que es que está el récord, le cambian las llantas y tanquean un carro de Fórmula 1 para que siga en carreras. No necesariamente es que en 1.8 segundos tiene que salir la hamburguesa, no. Son los principios, es lo que puede ser aplicable, lo que puede ser transferible en el cross, en esa diversidad, lo que puede tener valor. Aquí también estemos muy dispuestos como mentores a no necesariamente brindar la solución, sino brindar el caso. Ayudarle al emprendedor de, oiga, yo tal vez no tengo el conocimiento, venga, lo siento, con otro emprendedor que yo tengo, entre ustedes hablan, yo coordino y de pronto ahí logran un match, que no solamente es el match, que el uno es caso del otro, sino el otro también es caso para el que inicialmente presenta la dolencia y hasta empiezan a fortalecer una relación grupal, ¿sí? Aquí hay que tener, es una perspectiva de cómo no desestimamos y apreciamos la opinión de cualquier persona, o sea, ustedes, aunque ustedes no lo crean, cualquier persona con la que uno hable, que le dé una perspectiva diferente, les va a ampliar la mentalidad, les va a ampliar el conocimiento respecto a lo que somos, a lo que hacemos. Y muy bien, Brian, el networking. Ustedes participan de eventos de networking, ya veo que Brian sí, el resto participan de networkings. ¿Sí o no? ¿Han participado en networkings? ¿Les gusta hablar con desconocidos? ¿Cómo se sienten si un desconocido los saluda en la calle?
Cambiemos esos hábitos, cambiemos que peligroso, dice Jonis. Muy bien, ¿qué pasa? En nuestras culturas, gracias Jonis por ese comentario, me hiciste el rato. En nuestras culturas desafortunadamente pasa que si un extraño nos aborda, lo primero que sentimos es vienen por el reloj, vienen por el celular y de una vez nos sentimos atacados, ¿no? Pero lo desconocido, el saludo y demás, también son formas de generar cultura, pero también son formas de simplemente de una perspectiva diferente, una lógica totalmente diferente. Eh, Vean el valor de que el mentor o que ustedes como mentores puedan sentar a ese emprendedor con alguien desconocido, ¿sí? No solamente le van a ayudar a desarrollar sus habilidades de relacionamiento, sino que dentro de los desconocido, en la relación, en el campo de conocimiento, ahí se puede dar una eureka, ahí se puede dar algo que ayude a resolver el secreto, ¿sí? De lo que pueda ser ese problema que se pueda estar presentando. Los networking también dan mucha perspectiva y mucha oportunidad para simplemente hacer relacionamiento a Jorge Silva. De hecho, lo conocí en eventos de los Andes, en la dinámica de empezar a moverme consultor independiente y demás. Asistí a unos eventos de los Andes, me gustó cómo él presentó los temas, me gustó la actitud, me gustó cómo me respondió una pregunta, me le acerqué y le hablamos, le pedí el correo, cordialmente me dio su tarjeta, no sé qué, empezamos a hablar de evento en evento, vean la relación que se mantiene. El networking literal, no solamente es porque, digamos, la profe Alejandra va a tener una sesión de networking para emprendedores de la UAN. No necesariamente solamente son esos espacios. Algo que yo siempre le digo a mis emprendedores, a mis estudiantes, a mis amigos de ciclismo y demás, es que uno no sabe quién tiene al lado. Uno no sabe quién tiene al lado de Transmilenio, de cuando yo voy subiendo patios, de la persona que uno se cruza en la calle y demás. Cualquier persona puede ser de valor para uno. Cualquier persona, ¿sí? Entonces, en lo desconocido, con cautela, sin asustarse, sin que les resulte peligroso, pero estemos abiertos a ese desconocido, a saludar, a interactuar, a crear mejores relaciones, que es donde justamente todo este cross, toda esta diversidad se puede materializar. Brian, por favor. Muchas gracias. Voy a ser muy corto y conciso con lo que voy a comentar, pero bueno, en la parte del networking, para mí personalmente, es lo que me ha abierto muchas puertas. Literalmente puedo decir que lo que soy es a punta de networking, las relaciones fortalecen, crean negocios y a la vez lo que hacen es ampliar un panorama multisector. Por ejemplo, les voy a poner, yo trabajaba pues en la construcción, ¿sí? Pero ya en la parte pues comercial. Entonces a mí una vez me pusieron de tarea conseguir más clientes y yo dije, pues bueno, vamos a un evento de maquinaria de fábricas. Fui a un evento de alimentos totalmente distinto, con gente que no conozco. ¿Qué salieron? Negocios. Resulta que tienen problemas de goteras, necesitan materiales especiales, las fábricas necesitan un montón de cosas, ¿sí? De paso, también te haces un amigo. Cuando conoces a alguien que necesite de él, se lo presentas. O a la vez también si montas otro negocio que sea lo mismo, también te va a servir. Entonces, digamos que descartar a una persona, a veces por prejuicios o por no querer acercarse o por timidez, a veces está cerrando la mejor oportunidad. Entonces, digamos que para Totalmente de mí acuerdo. eso fue total. Brian, excelente caso y les recomiendo a todos eso. No descartemos a las personas. No las descartemos por su apariencia, por cómo hablen, por cómo luzcan. Tampoco ustedes sean herméticos. Como mentores tenemos que antes ser quienes mejor tengamos desarrolladas esas habilidades relacionales y de comportamiento. Abrámonos y realmente fortalezcamos ese comportamiento que nos permita, dentro de los conocidos, de pronto encontrar lo que estamos buscando. ¿Listo? También está el Flash o Speed Mentoring. Son formatos que de pronto uno está más coordinado que el otro, pero que son espacios de velocidad, son espacios muy puntuales. Y puede ser esos mensajes de texto, esas notas de voz, esas llamadas, temas muy puntuales en donde justamente se resuelve una necesidad muy puntual o donde por la dinámica se logra ese match perfecto. ¿Listo? Eh, Carmen, sí, efectivamente, mostrarnos más dispuestos, más abiertos. ¿Listo? Con todo esto, ¿qué beneficios podemos obtener? Un desarrollo sí o sí de las personas que conforman los emprendimientos, los fundadores, los directores, los empleados.
que es donde justamente se pueden, perdón, se puede desarrollar todas las competencias y habilidades en un balance entre lo técnico, lo personal de estos integrantes de los emprendimientos. Ustedes no solamente se van a sentir satisfechos con que el emprendimiento crezca, ustedes lo encuentren en una revista, empiecen a saber que venden más. Ustedes se van a sentir satisfechos con ver que la persona se desarrolla y la persona como parte de un equipo, ¿sí? Ahí va a haber muchísimo valor. Mejorar la productividad para obviamente evaluar cómo con lo que ustedes le están brindando contribuyen a que ese equipo sea mucho más eficiente, mejor gestionados, mucho más organizados. Cada uno de ustedes ya ha cruzado por diferentes trabajos, organizaciones y demás. De ahí ustedes ya tienen experiencias, metodologías, métodos, herramientas y demás. Ahí está el valor también de la mentoría. Ustedes le pueden transferir formas que ya han funcionado a los emprendedores para alcanzar la famosa productividad que es cómo opero mi negocio con el menor esfuerzo, pero que obviamente me traiga resultados positivos para crecer. ¿Listo? Retener talento en la lógica de que obviamente con todos estos procesos el emprendimiento no se desintegre porque las personas no funcionan. A mí me ha pasado muchísimo, muchísimo, muchísimo acompañando todos estos 15 años y 10 años con la empresa emprendedores que definitivamente los emprendimientos son personas, las empresas son personas. Uno ve como una familia se acaba, una pareja se acaba, como una relación de amigos se deteriora y se pierde. Eh, la retención de personal no solamente está asociada a yo mantener los empleados en el puesto de trabajo, sino es mantener la estructura del equipo y no necesariamente porque se mantengan los compinches, sino que realmente es que se creen equipos de valor. También la mentoría está muy orientada a que haya sinergia de trabajo, no a que haya complicidad dentro de la alcahuetería ni nada de esto, sino que realmente que hayan personas, que los equipos de trabajo se conformen por personas que generen valor al negocio. Y sí o sí, el fomento de la innovación. Imagínense todo lo que un desconocido nos da. A mí, mi esposa se me burla porque yo como buen consultor puedo estar en la tienda del barrio, puedo estar en de uno, puedo ir a la tienda que sea, puedo estar en un bar y demás. Yo siempre hablo, por ejemplo, con desconocidos que quiénes son, la fuerza de ventas, el mesero, el tendero y demás. Oiga, ¿cómo le ha ido? Oiga, ¿usted cuánto ha vendido? ¿Qué productos le está moviendo esta semana? Oiga, ¿por qué pasó esto? Oiga, ¿por qué están haciendo esto? Es innovación, es innovación. Uno está comprendiendo cómo cada uno está haciendo las cosas a su forma, a su recursividad. Lo mismo va a pasar con los intercambios y conocimientos que se den con cada interacción. Todo va a fomentar la innovación. La innovación no es encontrar la fórmula secreta de la Coca-Cola para crear la Coca-Cola 2.0. No, no necesariamente es eso. Es simplemente adquirir conocimiento. Y el conocimiento claramente está dado es en todo lo que desconocemos. Por lo mismo, cada persona es una oportunidad de aprendizaje, cada situación y demás. Aquí nos va a ayudar a ser un catalizador dentro de todo ese pensamiento estratégico que tenemos. Y sí o sí, el mentoring nos va a facilitar una cultura empresarial mucho más positiva. Fomentar esa cultura positiva no es esa cultura del idealismo, sino es una cultura donde haya equilibrios, donde haya tranquilidad, donde nuestros emprendedores se sientan seguros con nosotros, en confianza, donde nosotros le damos la oportunidad de realmente escucharlos, hablarles y desde ahí generar impactos positivos en ellos y ellos en su equipo de trabajo. ¿Listo? ¿Qué esperamos del proceso de mentoría? Si la profe Alejandra les dijera, vamos a ser mentores de emprendedores de la UAN, ¿qué esperarían entonces obtener ustedes del proceso? Muy bien, Brian, de acuerdo. ¿Qué esperarían entonces ustedes del proceso? ¿Qué esperarían lograr? Brian, por favor. Pues número uno, pues yo también fui estudiante y digamos que ahorita la profesora les comentó, hay un chico que se llama George, ¿sí? Y Ujú. él llegó y está en mi mismo sector. Lo he conectado, he hablado con él, lo he apoyado, le he enseñado y estoy a él con él mentoreándolo.
digamos, para conseguir su financiamiento, ya que pues yo también lo conseguí. Entonces, digamos que en él me comentó, yo hago esto porque de chiquito yo perdí mi casa por una inundación. Muy bien. Y resulta que la vida de él ha sido durísima. Él ha guerreado, ahorita está luchando por pagar ese semestre de la universidad. Y él me dice, es que soy muy grande, tú eres menor que yo soy más grande y no lo he logrado, ¿sí? Y ahí uno se da cuenta de la vida, de la persona. Entonces, ¿qué es lo que espero con esta mentoría? Ayudar a la que las personas cambien sus vidas, cambien la de los demás. Y de verdad ese niño que en algún momento quiso una casa que no se le cayera, pueda construir otra casa para otra persona que sea fuerte y no se caiga. Entonces es como Muy eso. bien. Perfecto. Recuerden que lo que esperamos es que se cumpla el propósito, ¿sí? Casi que es ver ese propósito que les pregunté hace unas diapositivas y hace unos minutos, es verlo realizado, es verlo materializado. Entonces, queda en todos nosotros que basado en nuestro perfil, experiencias, conocimientos, más lo que hemos visto en el programa, más lo que nos falta por hacer, no les estamos dando un certificado de mentores porque ya con eso se lo ponen en el pecho y sacan pecho y dicen somos mentores y nadie me lo puede cuestionar. No, queda muchísimo por hacer. Todo el día, todos los días podemos evolucionar, habilidades por mejorar, conocimientos por adquirir, comportamientos por pulir, ¿cierto? Pero de aquí estamos empezando a crear unas capacidades que ustedes las van a materializar, es en pro de lograr realizar ese propósito que hablábamos por medio de estos procesos de acompañamiento justamente de emprendedores, de procesos de innovación de la universidad además. De hecho, tengan una perspectiva más amplia. No solamente queremos que acompañen a los emprendedores. Queremos es que nos ayuden a fortalecer a la universidad, a que la UAN siga siendo innovadora, a que la UAN siga siendo referente de emprendimiento, a que la UAN no solamente destaque por sus años de experiencia y el conocimiento que tienen y demás, sino porque justamente damos una comunidad que le devuelve a la UAN y la va a seguir fortaleciendo en todas estas dinámicas de relacionamiento y de emprendimiento. ¿Listo? ¿Hasta aquí todos claros? ¿Dudas, preguntas o inquietudes? ¿Cómo les pareció la sesión de hoy? Entonces, muchísimas gracias a todos. Les deseo buena noche, buen resto de semana y fin de semana. Y recuerden que el día lunes tenemos ya la última sesión del proceso. Entonces, muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Muchas gracias.